Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal A Programar. Habíamos visto en el video anterior todo lo referente a los discos rígidos o los discos donde vamos a almacenar nuestra información, nuestro sistema operativo, las diferencias entre BIOS y UEFI, y habíamos visto que a los discos podríamos tratarlos, digamos, con el formato MBR o con el formato GPT, dependiendo de si nuestra máquina o nuestra placa madre era más nueva o más antigua. Las placas viejas no tienen otra opción más que utilizar solamente MBR, y las placas nuevas pueden usar tanto MBR como GPT. De hecho, aprovecho para decirles que hay una duda muy común en los usuarios, que es como cuando instalo Windows, cuando yo agarro una máquina, la compro y le instalo Windows, ¿cómo sé si estoy instalando en MBR o si estoy instalando en GPT? Porque en ningún momento de la instalación Windows me pregunta o me permite que yo configure esto. O sea, no hay, en ninguna parte me dice cómo querés el formato del disco. ¿Lo querés con GPT o lo querés con MBR? Esto no los que instalaron Windows lo sabrán. En ningún momento Windows lo pregunta. Y esto tiene que ver con el paso anterior a instalar Windows. O sea, tiene que ver con cómo configuraron ustedes su computadora, o sea, su máquina antes de empezar la instalación de Windows. Si ustedes la configuraron como Legacy, entonces van a trabajar con MBR. Y si la configuraron como UEFI, entonces van a instalar como GPT. De hecho, si por ejemplo usaron un programa, uno de los más comunes, que es para instalar desde un pendrive, hoy se usa, la mayoría de las veces instalamos con una imagen ISO desde un pendrive, y usaron por ejemplo Rufus, que es un programita muy sencillo y gratuito que permite que ustedes, digamos, preparen una unidad USB para la instalación de un sistema operativo, como puede ser Linux, puede ser Windows, ¿sí? o el sistema que decidan instalar. También a la hora de configurar Rufus, o sea, a la hora de establecer Rufus y tirarle la ISO dentro de Rufus, Rufus nos pregunta cómo queremos preparar ese pendrive. Si lo queremos preparar para instalar sobre UEFI o si lo queremos preparar para instalar sobre MBR. Entonces, nos habíamos quedado aquí en GPT. Y GPT, entonces, vamos a decir que es una tabla de particiones Git, que es un sistema mucho más moderno, que tiene un montón de beneficios que ahora los vamos a enumerar, que permite hasta 128 particiones primarias sin necesidad de tener particiones extendidas, mientras que MBR permitía solamente 4, o 3 y una extendida. Y que GPT es el particionamiento más reciente y ofrece ventajas varias sobre MBR. Una de ellas es la cantidad de particiones, que soporta discos de más de 2 terabytes, ¿sí? Y uno quizás podría preguntarse si MBR y GPT modifican en algo la velocidad. O sea, si quizás alguno de ustedes dice, tengo MBR, me lo voy a pasar ya a GPT porque GPT es mucho mejor y mucho más rápido. No tiene nada que ver con el tema de velocidad. Fíjense que dice, en términos de velocidad pura, no existe una mejora significativa entre MBR y GPT. O sea, no hay diferencia en la velocidad, ni les va a mejorar la velocidad en cuanto arranque su computadora, ni la velocidad que su máquina anda. La velocidad de un disco duro o SSD se ve influenciada por otros factores como la velocidad de lectura y escritura del disco, o sea, lo que el disco pueda permitirles, la interfaz de conexión, qué interfaz están usando, si están usando SATA o NVMe, ¿sí? NVMe como lo más nuevo y lo más rápido, la cantidad de caché que ese disco tenga y la calidad de los controladores y el firmware del disco, o sea, básicamente, propiamente el hardware. Dicho esto, GPT tiene algunas ventajas sobre MBR que en estos casos pueden contribuir indirectamente a una mejor experiencia en el rendimiento general. Una de ellas es la capacidad de las particiones, la cantidad de particiones que podemos tener y el tema del tamaño de estas particiones. La otra mejora puede ser la protección de datos, porque GPT incluye
redundancia de datos y una tabla de particiones de respaldo en el final del disco, y esto mejora la integridad y la seguridad de los datos almacenados en el disco. Flexibilidad en el tamaño de las particiones. GPT no tiene las limitaciones que tiene MBR en cuanto a el tamaño que puede tener una partición, que no puede ser superior a los 2 teras. Y arranque más fácil en sistemas UEFI. O sea, el arranque es un poco más sencillo cuando el sistema, o sea, en sistemas que son UEFI. Eso es como beneficio que tiene GPT. Pero no es mucho más que eso. Así que, en resumen, aunque MBR y GPT no tienen una diferencia significativa en términos de velocidad, GPT ofrece ventajas en términos de capacidad, seguridad y facilidad de uso, especialmente en discos de gran capacidad y sistemas modernos, ¿sí? Si tienes un disco SSD nuevo y un sistema moderno compatible con UEFI, optar por GPT puede ser una opción más adecuada. Sin embargo, si tienes requisitos específicos o si necesitas compatibilidad con sistemas más antiguos, MBR también puede ser una opción más viable. Y antes de que me lo pregunten, porque estoy seguro que cuando vean este video mucha gente seguramente bajo el video me va a poner yo tengo el disco con MBR, lo quisiera pasar a GPT. Bien, les voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Si ustedes tienen el disco andando con MBR, tienen una partición sola o tienen 2 particiones que se las creó un técnico y su máquina anda perfectamente, dejen su máquina como está. Bien, les había comentado esto, instalación limpia desde un pendrive con Rufus. Esto básicamente lo que les había dicho era que Windows no les pregunta a ustedes cuando están instalando si van a instalar sobre GPT o sobre MBR, simplemente que cuando ustedes con Rufus hacen la configuración en Rufus para instalar Windows o instalar el sistema operativo que quieran instalar desde un pendrive, entonces a la hora de usar Rufus les pregunta si lo van a hacer para BIOS Boot Legacy, que en ese caso va a ser MBR, o si lo van a hacer para UEFI, ¿sí? Esto es algo que tienen que configurar en Rufus al momento de utilizar Rufus y crear el pendrive booteable con el cual luego van a instalar en sus máquinas el Windows o el sistema operativo que vayan a instalar. Puede surgirles una pregunta que es la siguiente. A mí también me surgió en su momento cuando pasó todo esto, cuando me enteré de todo esto, de toda esta nueva tecnología, y es si existe la posibilidad de que si yo tengo una máquina instalada con Windows y bajo archivos, o sea, bajo con la tabla de particiones MBR, si hay alguna opción de poder convertir ese Windows a una tabla de particiones GPT, con lo cual ello involucraría hacer una modificación sobre el disco, pero también hacer una modificación sobre la BIOS o el arranque de la placa madre, ya que tendríamos que cambiar la de Legacy a UEFI. O sea, primero nuestra placa madre tendría que permitir poder cambiar de Legacy a UEFI, que eso depende de la placa madre de cuán nueva sea. Eso primero. Eso es lo primero que hay que verificar. La segunda cosa que hay que verificar es que hay que hacer esta modificación. Y la tercera cosa que hay que verificar es si es posible hacer la modificación sobre un Windows que ya está en funcionamiento. Y la respuesta es que sí. O sea, sí existe la forma de ejecutar un comando que hace la conversión. Lo tengo por acá abajo. Acá está. Entonces, existe la forma de cambiar de MBR a GPT con Windows instalado, y es corriendo un comando que es el MBR to GPT. ¿Sí? Esto lo pueden hacer desde la consola. Ustedes pueden arrancar su Windows, abrir la consola en modo de administrador y ustedes pueden ejecutar este comando, mbr2 gpt/convert. Yo le voy a ser honesto y sincero, yo nunca hice esto, nunca lo probé. Dicen que anda bien, dicen que funciona, eso es lo que he visto, pero yo jamás lo hice y jamás tampoco lo haría, porque la verdad que si yo quiero cambiar de MBR a GPT, lo que haría es una instalación limpia. No andaría haciendo esta prueba, ni me arriesgaría a hacer esta prueba. Espero que haya quedado todo claro. Si tienen dudas, me las dejan bajo el video. Si les gustó el video, recuerden darle un like. Si no se suscribieron, suscríbanse. Si consideran que esta información le puede ser útil a alguien, compártanle este video o este video y el anterior a esa persona. Y los veo en el próximo video, donde vamos a comenzar a trabajar con la consola y DiskPart.